cómo Dios quiere que invirtamos también nuestro dinero y cómo nosotros generalmente lo hacemos. Entonces hay una visión muy diferente en cuanto a cómo Dios ve las cosas y cómo nosotros las vemos, ¿no? Entonces es muy importante todo lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Fíjese que estuve hablando anoche con Carlos, nuestro administrador de la iglesia, y fue muy importante lo que charlamos, porque a referencia de esta serie que estamos teniendo todos los domingos, que es una serie de enseñanza básicamente, no son sermones, no son prédicas como las que estamos acostumbrados a escuchar, sino más bien es una serie donde estamos aprendiendo principios acerca de cómo debemos ver el dinero, de cómo debemos ver y manejar el dinero que Dios nos da. Y estaba hablando con él y fíjese que me comentaba que nuestra iglesia, y esto es para reflexionar, hermano, necesitamos reflexionar mucho en esto. Nuestra iglesia tiene, al parecer, un problema de corazón. Pareciera que nuestro corazón está enfermo. El corazón de la iglesia parece que está enfermo, en crisis. Y le digo esto porque Carlos me mencionaba que del 100% de todo el total de miembros que tenemos en la iglesia, un 66% de la congregación no está ofrendando. Un 66% de la iglesia no está sacrificando para Dios. Y es triste porque la verdad, cuando uno empieza a pensar, la iglesia es de Dios. Y todo lo que damos a la iglesia se lo damos primero a Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos que el 66% de la congregación no está ofrendando, pues es porque tiene un problema con Dios. Es porque está egoísta Dios. Es porque tiene el corazón oscurecido por la influencia del mundo, el egoísmo, los miedos y muchas cosas de las que hoy vamos a conversar. Yo no sé quién será el que da y quién no da. Yo sé que yo sé que mi esposa y yo hacemos algo de sacrificio en la iglesia. Pero yo no sé quién está dando ni quién no está dando. No vine a acusar a nadie hoy día aquí. Pero es importante que nosotros veamos dónde está nuestro corazón en términos financieros. Es muy importante, porque hemos hablado en las clases anteriores que nuestro bolsillo está ligado al estado espiritual de nuestro corazón. Y no es que Dios quiere tratar tu bolsillo, para nada. A Él no le interesa tratar las monedas o los billetes o los cheques o las tarjetas de crédito que podamos tener en nuestra billetera. No, para nada. Él no quiere meterse en el bolsillo. Él quiere meterse en nuestro corazón. A Él le importa tu corazón, a Él le importa mi corazón, a Él le importa nuestro corazón. Es por eso que es tan importante reflexionar acerca de cómo está nuestro corazón en cuanto a las finanzas. ¿Ya tenemos la presentación? ¿Sí? Ya. ¿Me puedes, por favor? Entonces, bien interesante lo que estamos viendo. Un 66% de la congregación no está ofrendando. El saldo, el resto, por decirlo de alguna manera, el 34% de la iglesia sí está dando, pero hay un 4% que da de manera inconstante. Es decir, hay hermanos que un mes dan su ofrenda y hermanos que piensan que deben juntar 3 o 4 meses o 5 meses o 6 meses y después dar su ofrenda. Entonces no tienen realmente un compromiso con Dios. Y antes de continuar quiero decirle a todos los preadolescentes que se encuentran aquí que hay un tiempo especial para ustedes allá afuera. Bencho y Vero están preparando una lección especial para todos los preadolescentes. Si es que hay aquí algún preadolescente y quiere salir a su sermón, puede hacerlo. Así que pueden levantarse y tranquilos ir saliendo, así no se sienten entre grandes. Pero pueden ir, vayan nomás, chicos, todo bien. Entonces es importante considerar todo esto. Si va conmigo a la Biblia, vamos a abrir la Biblia hoy día en Lucas capítulo 12. Y antes de eso tengo un resumen de lo que hemos visto.
Hemos visto dos cosas, ¿no? Aprender a ver el dinero como Dios lo ve. Esto es lo que hicimos en la primera lección. Y la vez pasada aprendimos acerca de que debemos decidir invertir lo que Dios nos da en el reino. Debemos decidir invertir lo que Dios nos da en el reino. Hoy quisiera que hiciéramos una evaluación personal. No tienes que darme el resultado a mí, esto es una cosa personal. Pero aquí hay dos preguntas para cada uno de nosotros. ¿Cómo te calificas a ti mismo? ¿Cómo te calificas a ti mismo en cuanto a cómo ves el dinero? ¿Ves el dinero como Dios lo ve o no lo ves como Dios lo ve? Y en una escala de 1 al 10 tú te puedes calificar ahí, ¿no? Donde 1 significa no veo el dinero como Dios lo ve para nada, soy un egoísta, un tacaño, una persona que solo me gusta tener dinero para mí. O 10, veo el dinero como Dios lo ve y soy generoso y sacrificado con todo lo que doy para que el reino avance. Por otro lado, invierto lo que tengo en el reino y te puedes evaluar, ¿no? De 1 a 10. 1 significa que no inviertes nada en el reino, que no te interesa nada más que asistir a la iglesia los días domingos y después continúas con tu vida tranquilamente. O 10, estás completamente involucrado en invertir todo lo que Dios te ha dado en el reino. Obviamente, Dios no quiere que pasemos necesidades, no significa eso, lo hemos conversado. Y esta es una evaluación personal. Por otro lado, y creo que es más fácil esta, ¿no? Porque evaluarnos a nosotros mismos es más difícil, pero si tuviéramos que evaluar, dame la otra, si tuviéramos que evaluar a la iglesia, es más fácil evaluar la iglesia, porque uno mira a la iglesia y dice, no, la iglesia es así, la iglesia es así, la iglesia tiene personas que son de esta forma, ay, me tratan mal, o me aman, o no me quieren, o me tratan de esta manera, no me gusta la iglesia porque las canciones aquí, por el salón, y uno puede evaluar más fácilmente la iglesia en términos financieros, preguntándose, ¿la iglesia ve el dinero como Dios lo ve? ¿La iglesia invierte el dinero que Dios le da para que el reino continúe avanzando? Y puedes evaluar la iglesia también. Y en serio, a veces es más fácil evaluar a los demás que evaluarnos a nosotros mismos. Porque somos bien fijados en lo que los demás hacen, pero no nos fijamos tanto en lo que nosotros hacemos. Así que evalúa la iglesia. Y después nos cuentas, pues, ¿no? A ver cómo fue la evaluación. ¿Cómo ves la iglesia en términos financieros? Y es importante, por favor, hazlo. Así que vamos a Lucas 12, 32 al 34. Y antes de eso, quiero orar, por favor, con todos ustedes. Señor, buenos días, queremos saludarte. Padre, permítenos, Señor, tomar conciencia de lo que las Escrituras dicen, para tener nosotros una convicción personal acerca del dinero. No permita, Señor, que nosotros nos hagamos ideas equivocadas acerca del dinero, que escuchemos un testimonio, que escuchemos un mensaje y que eso sea lo que nosotros hagamos. No permitas que seamos manzanas podridas, Señor, en medio de una iglesia donde todos queremos que tu reino avance. No permitas que nuestros malos pensamientos y nuestras malas convicciones acerca de cómo mirar el dinero destruyan la fe de otros hermanos, Señor. No permitas que nuestro corazón se aparte de ti por el hecho de que amamos más el dinero que a tu reino. Por favor, guíanos esta mañana, Señor, con las Escrituras para convencernos, Señor, de lo que tú quieres que hagamos, de cómo tú ves las cosas, no de cómo las vemos nosotros. Y permítenos, Señor, francamente evaluarnos delante de ti en cuanto a cómo miramos también esto. Sabemos que es un tema incómodo, que a no muchos les gusta, Señor, hablar del dinero, porque no nos gusta ser enfrentados con nuestros pecados. No nos gusta ser tratados donde más nos duele, como decían algunos hace un par de semanas, el bolsillo. Cuando en realidad lo que debería dolernos es el corazón, al mirar lo ingrato que muchas veces somos delante de ti, Padre. Señor, oramos porque me guíes en este sermón y permite que mi corazón esté conectado con el tuyo, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones también y que se mueva muchísimo en medio de todos nosotros, Padre, para convencernos del error, como dice la Escritura en Juan. Permítenos arrepentirnos y ver como tú ves, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Lucas capítulo 12, verso 32 al 34. Acompáñame por favor ahí. Vamos a ver este gran pasaje que tiene mucha relación con todo lo que hemos estado hablando estas semanas.
Lucas 12, versículo 32 al 34. Está en la pantalla también para que lo pueda seguir. No tengan miedo, mi rebaño pequeño. Este es Jesús hablando, ¿eh? No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Fíjese cómo dice, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. La semana pasada veíamos esta imagen, ¿no?, del corazón que va detrás del tesoro. Y no solo hablábamos del dinero, hablábamos de que el corazón de pronto sigue una relación, el corazón de pronto sigue un trabajo, el corazón sigue de pronto muchas cosas que no necesariamente son el dinero, pero donde esté tu tesoro, hacia allá va a ir tu corazón, hacia allá va a ir. Definitivamente el corazón sigue lo que más le importa. Y Jesús está hablando acerca del corazón. Claro, menciona el dinero. Dijimos en la primera lección que tuvimos hace un par de semanas atrás que el 15% aproximadamente de lo que Jesús enseña en el Nuevo Testamento se refiere al dinero. Pero el dinero no solo muestra lo que tenemos o lo que no tenemos, el dinero muestra el corazón que hay detrás de todo lo que hacemos. Es una gran muestra de cómo nuestro estado espiritual está delante de Dios, de cómo nuestro compromiso original está delante de Dios, de si nuestro amor, ese amor que teníamos al principio, está en el mismo nivel, se ha apagado, se ha entibiado, se ha enfriado o está creciendo. Así que cuando hablamos de dinero, no nos enfocamos en los billetes o en las monedas, nos enfocamos en lo que hay en el corazón. Y yo les mencionaba al principio, pareciera que tenemos una parte de nuestro corazón enfermo. Hay una parte de nuestro corazón, si tomamos toda la iglesia, hay una parte de nuestro corazón que está enfermo. Y si no tratamos esa enfermedad, toda la iglesia se va a contagiar y toda la iglesia va a estar en pecado, así como ya estamos. La falta de gratitud, la falta de generosidad, la falta de sacrificio, hermanos, es todo lo contrario a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Todo lo contrario. Si usted recuerda lo que Jesús hizo por nosotros, Carlos nos recordaba en la Santa Cena acerca del sacrificio del Señor. Pero a veces nosotros en nuestra cultura tendemos a olvidar lo que otros han hecho por nosotros. Nos olvidamos de ser agradecidos con las personas que nos han ayudado. Nos olvidamos de ser agradecidos con nuestros padres. Nos olvidamos de ser agradecidos con lo que tenemos cada día para comer, para vivir, para respirar. Olvidamos incluso que todo lo que tenemos es de Dios. No es nuestro, es de Dios. A Él le pertenece y por gracia nos ha dado lo que necesitamos ahora para vivir. ¿Hacia dónde está yendo nuestro corazón, hermanos? ¿Hacia dónde está corriendo hoy día? Hay que evaluar eso. Debemos pensar, ¿dónde estamos invirtiendo la mayor cantidad de nuestro esfuerzo, de nuestra energía? ¿Qué es lo que estamos guardando con tanta seguridad, bajo tantas llaves, para que nadie se entrometa con ello? ¿Qué es? ¿Qué es lo que tenemos que tanto cuidamos? ¿Qué es lo que anhelamos que tanto deseamos realmente? Pues Jesús dice, no tengan miedo. Y fíjese que dice que no tengamos miedo, porque una de las cosas que nos impide dar sacrificadamente es el miedo. No tengan miedo, no se asusten, no tienen por qué preocuparse. Si usted lee Mateo capítulo 6, de donde también se encuentra este pasaje, nos encontramos con que Jesús empieza a enseñar algunos principios también en el Sermón del Monte. No voy a entrar ahí ahora, pero Él dice en un pasaje, y usted lo recordará en Mateo capítulo 6, no se preocupen por nada.
qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir, porque Dios ya conoce todas sus necesidades. Yo estoy seguro que ningún cristiano pasa hambre a menos que Dios lo permita por alguna prueba. Pero si ese cristiano levanta la mano y dice, tengo hambre, necesito que me ayuden, también estoy seguro que otros cristianos le van a atender y le van a dar lo que le hace falta, porque Dios ha tocado el corazón de muchos cristianos para ayudar a otros también. Así que el que pasa hambre es porque está callado, porque es demasiado orgulloso para pedir, no tiene la actitud que Jesucristo enseña también en las bienaventuranzas. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos los pobres en espíritu porque recibirán el reino de los cielos. Hermanos, hoy me siento triste. Me duele el corazón cuando nuestra iglesia está en pecado. Y escucha lo que te digo, la iglesia está en pecado. Tú y yo somos responsables de la falta de gratitud en la iglesia. No, es que yo doy todos los meses, yo doy todas las semanas, yo tengo un presupuesto, ya aparté el monto, yo no estoy en pecado, no. Aunque tú des, somos responsables del estado del cuerpo. El cuerpo es uno, los miembros estamos conectados unos con otros. Si no sabemos quién nos está dando es porque no nos hemos involucrado con los que nos dan, o porque tenemos miedo de hablarle a alguien porque tiene mal carácter, tiene mal temperamento y no queremos enfrentar una situación difícil, no queremos que nos avergüencen o que nos traten o que nos dejen hablando solo. Eso es cobardía. Es dejar que el pecado sobreabunde donde no debe sobreabundar. Y no estoy diciendo que la iglesia es perfecta, porque no lo es. Ni tú ni yo somos perfectos, cometemos pecado, caemos una y otra vez, nos levantamos y le pedimos perdón a Dios y a las personas que hemos herido y continuamos adelante, porque la iglesia es una iglesia de gente pecadora que ha sido restaurada, pero no podemos, hermanos queridos, continuar viviendo en pecado. Debemos arrepentirnos. Debemos poner nuestro corazón en manos de Dios. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, mi rebaño, mío, dice el Señor, somos de Él. La iglesia no le pertenece a un hombre, ni a un grupo de hombres, no le pertenece a un grupo de personas, somos de Jesús. Y es a Él a quien rendimos honor, es con Él la persona con quien nos comprometimos. No es con un hermano, no es con una hermana, no es con el que me invitó, no es con el que me discipula, no es con el que me mentorea, no es con mi esposo ni con mi esposa, no es con nuestros hijos, es con Jesucristo. Eso es lo que debemos comprender. Debemos quitar nuestra mente humanista, materialista y empezar a pensar como Dios piensa realmente. Todo lo que tenemos es gracias a Dios. Todo lo que tenemos es gracias a Dios. Tengo un auto, gracias a Dios. Tengo una casa, gracias a Dios. Tengo un lote, 2, 3, 4, gracias a Dios. Tengo la gracia de dar gracias a Dios. Tengo una iglesia, gracias a Dios. Tengo este salón, gracias a Dios. Tengo todo lo que tengo, hermanos. Todo lo que usted tiene, gracias a Dios. Debemos pensar más profundamente cómo está nuestro corazón, hacia dónde está mirando nuestro corazón y enfocarnos en Dios, enfocarnos en nuestro Señor. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Darles el reino, imagínense. A un grupo de personas pecadoras, arrepentidas, pero pecadoras, que todo el tiempo meten la pata, que todo el tiempo hacen algo que puede desagradar a Dios con las cosas que vivimos o hacemos o decimos o actuamos, con las miradas que tenemos de repente unos a otros, con los chismes que aún sin querer por ahí se escuchan entre pasillos. Aún así Dios quiere darnos el reino. Somos herederos del reino. Somos hermanos de Jesús. Tenemos casa allá en el cielo.
No estamos desamparados como otros. Los cristianos no. Los cristianos no. Tenemos herencia. Pero muchas veces nos comportamos como paganos, como egoístas, que no entendemos la gracia de Dios. Y nos negamos a ser generosos. Nos negamos a ser generosos. No imitamos al Señor. Vendan sus bienes y den a los pobres. Y ya hemos hablado de esto la semana pasada, usted entiende, hablamos de esto. Espero que haya puesto atención a lo que hemos estado hablando estas 2 semanas. Vendan sus bienes y den a los pobres, provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable. Inagotable. Cuando te pagan el salario, no sé si semanalmente, mensualmente, diariamente, cuando nos dan el salario, pues estamos felices porque tenemos el monto ahí, ¿no? Por fin llegó el monto, ya no tengo que andar sufriendo, que no me voy a comprar la sodita que quería, que no voy a ir al peluquero, tengo que ir al peluquero a propósito. Que no podemos hacer esas cosas. Pero pasa un día y el dinero empieza a bajar. Y pasa otro y, uy, parece que se le fue más. Y pasa otro y miramos la cuenta del gas, la cuenta de la luz, la cuenta del agua y decimos, uf, se nos fue el dinero. Porque el dinero se agota. El dinero se agota, las cosas materiales se agotan, se terminan, se destruyen. Aun cuando nos digan estas fuentes son inagotables, no es así. En algún momento todas las cosas se terminan. Y eso mismo pasa con el dinero. Nos llega el monto y estamos felices, pero se va el monto y empezamos a preocuparnos porque nos va a faltar. Pero en el cielo, dice Jesucristo, tienen un tesoro inagotable. La semana pasada hablábamos dónde invertir, pues invirtamos en el cielo, invirtamos en las cosas de Dios, no en las cosas nuestras. Y al final la ropa se echa a perder. La comida que tanto nos gusta se llena de gusanos cuando no la cuidamos bien o pasa un par de días. Incluso nosotros nos vamos deteriorando con el tiempo. Algunos que hoy pensamos sumamente bien, en un par de años más tal vez se nos olviden las cosas. Y un día, hermanos, va a llegar el momento en que no vamos a despertar. En que no vamos a despertar y los que despierten nos van a ver tendidos en la cama, en el suelo, en el hospital. Y todo lo que acumulamos aquí, ¿qué va a pasar con eso? Con los años de esfuerzo, con los años de sacrificio, juntando y juntando y juntando, pensando en qué es lo mejor para nuestros hijos, es lo mejor para nuestra familia, es lo mejor para mi vida personal. Y Jesús dice, todo se agota. Todo se agota. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque esto es un problema de corazón. No es un problema de montos. No es un problema de cuánto tengo. Es un problema de corazón. Y Jesús quiere que nuestro corazón sea tratado. Por favor, hermano. ¿Por qué dar? ¿Por qué deberíamos dar? Por favor. Ahí se borró una palabra, no es por qué dar. Mira, retrocede. Es por qué no dar. ¿Por qué es tan difícil dar? Ahí está en amarillo, ¿no? Está en amarillo muy clarito. Quizás si se baja un poco la luz acá se va a poder ver mejor porque hay algunas letras que no se visualizan muy bien. Pero ¿por qué es tan difícil dar? ¿Se ha puesto a pensar usted por qué me cuesta tanto dar? En términos de ofrenda hablamos, porque no nos cuesta mucho dar en otros términos. Si es en términos deportivos, probablemente algunos invierten mucho en el deporte. Si es en términos de comida, quizás algunos invierten mucho en términos de comida.
Si es en términos de educación, quizás algunos invierten mucho en términos de educación, pero cuando se trata de la iglesia, uy, ay, 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 nos duele el cuerpo entero, nos tiembla la mano, nos tiembla el cerebro, y empezamos a cuestionar todo lo que estamos dando. No, ¿cómo voy a dar tanto? Si otros tienen que hacerlo, que otros lo hagan. Pero es tan difícil dar, y quiero que tomes nota, por lo menos de estos 4 puntos que voy a compartir hoy día, si es que alcanzo. Pero ¿por qué es tan difícil dar? Número 1, y por favor toma nota de esto, el miedo gobierna nuestro corazón y no la fe. Es difícil dar, hermanos, porque el miedo gobierna nuestro corazón y no la fe. Jesús dijo ahí en la escritura que leímos recién, ¿no? No tengan miedo, no tengan miedo. Y se dice por ahí que hay un no temas o no tengan miedo por cada día del año. Si usted lee la escritura entera, la Biblia completa, se encontrará con que el no tengas miedo, no temas, no te preocupes, está repetidamente en las escrituras. Y es porque el miedo, hermanos, nos hace tomar malas decisiones. El miedo destruye nuestro deseo de dar. Lo destruye porque probablemente nos bautizamos al principio con todo el deseo y las ganas de dar. Qué bien, Dios me perdonó, Dios me salvó, Dios me ha dado todo, quiero ser generoso. Y probablemente empezamos así, siendo generosos. Pero con el tiempo empezamos a asustarnos porque asumimos más compromisos. Ya no queremos el auto que teníamos antes, sino que queremos uno nuevo. Entonces empezamos a pensar en invertir en algo nuevo. Y no está mal. Yo no digo que está mal. Pero nos asustamos muchas veces porque el dinero empieza a escasear. Y es debido a que tomamos malas decisiones en muchos casos. O tomamos decisiones en cosas que no podemos suplir más adelante. Pero el miedo juega en contra de nosotros. Empezamos a pensar, no sé si alcanzaré a llegar a fin de mes. No. Antes de dar, voy a hacer el cálculo para ver si alcanzo a llegar a fin de mes. Y después, lo que me sobre se lo voy a dar a Dios. Y ya hablamos de esto hace unas semanas atrás. ¿Cómo voy a dar ofrenda a la iglesia si no tengo dinero para terminar el mes? No voy a dar dinero porque no sé cómo los líderes usan el dinero en la iglesia. A lo mejor se lo gastan ellos. Se van a comer por ahí, se están gastando el dinero de mi ofrenda. Así que me asusta que el administrador de la iglesia ocupe el dinero en cosas que no son tan buenas. Hermanos, no debemos dejar que el miedo nos gobierne. Debemos dejar que la fe gobierne nuestro corazón. La fe y no el miedo. Jesús dice que está con nosotros, que va a cuidar de nosotros. Fíjese en el Salmo capítulo 23, Salmo 23, por favor, nos dice la Escritura. Otra más, por favor. El Señor es mi pastor. Lo lees ahí, ¿verdad? Y probablemente lo has leído muchas veces, porque Salmo 23 es famoso. En todas las denominaciones religiosas yo creo que se lee el Salmo 23. Sin importar el credo religioso, el Salmo 23 es famoso porque está en todas las Biblias, en todas las versiones. Y muchas veces lo leemos y decimos, el Señor es mi pastor. Y hasta podemos cantar, hay una canción incluso que cantamos aquí en la iglesia, ¿no? El Señor es mi pastor, dice. Pero ¿realmente es tu pastor? Hermano, hermana, ¿realmente el Señor es tu pastor? ¿Realmente Él es tu pastor? ¿Es el que te guía? ¿Realmente lo es? Porque es fácil decir, Él es mi pastor. No, Él es mi pastor. Él es mi pastor. Él es mi pastor. Él me guía, Él me cuida, Él me da. Pero realmente es nuestro pastor. Porque si el Señor es nuestro pastor, no tenemos miedo de nada de lo que nos ocurra.
Vamos a levantar la mano para decir, estoy en problemas. Vamos a orar al Señor. Señor, eres mi pastor, atiéndeme por favor. Tengo necesidades. No vamos a estar callados y ocultos ahí pensando y diciéndole al mundo que todo está bien, porque el Señor es mi pastor y nada me falta. Pero ¿realmente crees que nada te falta? Si el Señor es nuestro pastor, ¿realmente no nos falta nada? Porque podemos ser hipócritas religiosos leyendo la Escritura, pero no viviéndola. Y Jesús retó firmemente a los hipócritas en su tiempo. Y nos reta todavía a nosotros. A nosotros los cristianos ateos, que muchas veces venimos a la iglesia y le rendimos culto a un Señor en el que ni creemos. Un Señor al que ni siquiera mencionamos o escribimos con la S mayúscula, sino que con la S minúscula. Porque hay otros señores en nuestra vida que manejan todo lo que hacemos durante la semana. ¿Él es tu pastor? ¿Él es nuestro pastor? Debemos reflexionar en esto. Nada me falta, en verdes pastos me hace descansar, dice la Escritura. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. La Escritura nunca nos dice que no vamos a pasar por tiempos difíciles en esta tierra. Al contrario, si usted lee la Biblia, se encontrará con la más cruda realidad de hombres de Dios y mujeres de Dios sufriendo muchísimo. Si usted va al libro de Job, se encontrará con un hombre que sufrió muchísimo, muchísimo. Perdió su familia, salvo su esposa. La única que quedó con él fue su esposa, pero perdió sus hijos, perdió sus propiedades, perdió su reputación. Sus amigos vinieron hasta ofenderlo, lo trataron de pecador, lo humillaron. Y a Jesús, el Hijo de Dios, lo crucificamos en un madero. Porque no le creímos al principio. Vamos a pasar por tiempos difíciles en las finanzas. Sí, va a haber tiempo de crisis. Va a haber tiempo que vamos a estar más ajustados y algunas veces no vamos a comer lo que comíamos antes, sino que vamos a tomar sopa y ya. Hay tiempo en que va a haber sopa en la casa. Y no va a haber pollo, y no va a haber carne, va a haber sopa. Y un par de cebollas para echarle a la sopa y ya. Y vamos a experimentar situaciones así. Pero eso no puede llevarnos a tener miedo y a dejar de dar a Dios porque estamos en una situación complicada. Porque el Señor es nuestro pastor. Pregúntate, por favor, preguntémonos, hermanos. ¿Realmente el Señor es mi pastor? ¿Realmente? Debemos confiar en que Jesús nos va a cuidar. Si entregamos todo a Él, Él nos va a cuidar. Él nos va a cuidar. No, mi papá me cuida, sí, pero ¿y quién cuida a tu papá? Porque un día se va a acabar. Y Dios va a quedar. No todo va a ser fácil en nuestras vidas, hermanos. Vamos a pasar por valles tenebrosos. Pero Dios nos va a cuidar. La Escritura nos dice en Salmo 37, versículo 25. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Dios bendice al hombre y la mujer justa. Tal vez no tendrá la abundancia que tienen otros, porque muchas veces empezamos a mirar a los demás y pensamos o nos ponemos envidiosos al ver que otros tienen más que nosotros. Y le decimos a Dios, ¿por qué Él tiene más? Si yo trabajo más, yo tengo más educación, yo hago más que Él en la iglesia, ¿por qué lo bendicen más a Él? O a ella.
Pues Dios dice que no debemos tener miedo, porque al justo Dios lo cuida. Dios te va a cuidar. Dios nos va a cuidar. Debemos tener la convicción acerca de esto. La fe y no el miedo debe gobernar nuestro corazón. La fe y no el miedo debe guiar mis decisiones financieras. La fe y no el miedo debe guiar nuestra relación con Dios. No debe ser al contrario. Si lo dejamos al contrario, estamos mal encaminados. Así que es muy importante para nosotros, hermanos queridos, entender que el miedo dificulta nuestro dar, nuestra generosidad. Por otro lado, es importante considerar, lo siento, está con minúsculo eso. La ofrenda se da a Dios y no a los hombres. Y esto es importante porque muchas veces nosotros pensamos que al dar le estamos dando a las personas. Yo les he contado, ¿no? Antes pensaba, no, estos religiosos que le dan el dinero y se los gasta el pastor. El pastor se lleva toda la plata. Yo pensaba así antes de ser cristiano, hermanos. Y cuando escuchaba a la gente predicar en la calle, no, estos hipócritas que puro le quitan el dinero y le roban a la gente inocente. ¿Quién iba a pensar que yo iba a ser pastor e iba a recibir las mismas humillaciones que las personas a las que yo humillé antes? ¿Quién iba a pensar que alguien iba a hablar mal de mí? Yo nunca pensaría que alguien podría tener malos pensamientos acerca de mí. No, es que él se lleva toda la plata de la iglesia. No, es que los pastores son unos hipócritas. No, es que los pastores son unos ladrones. ¿Sabe cuántas veces tengo que escuchar lo mismo y leer lo mismo? Y lo mal que se siente escuchar que hermanos de uno le dicen, eres un ladrón. Estás abusando de la iglesia. Es triste, hermanos. Pero mi dolor no supera el dolor de Dios. No lo supera. Sobre todo cuando estamos en pecado. Así que si alguien me ofende por ser cristiano, pues amén. Que me ofenda por ser cristiano y que no me ofenda por ser un pagano. Que me ofenda por tener fe. Que me ofenda por ser un loco al dar lo que tengo para Dios. Que me ofenda porque no tengo nada que me ata a este mundo. Pero que no me ofenda porque me falte la fe, o porque me falte la compasión o el amor por Dios. La fe y no el miedo debe gobernar nuestro corazón. La ofrenda se da a Dios. Usted no debe pensar, hermano querido, y este es un cambio de mentalidad. Usted debe llevar su mente y su corazón a pensar que lo que usted da no es para las personas, sino que es para Dios. Y que Dios va a juzgar al que utilice mal lo que usted ha dado. No le toca a usted ni a mí juzgar lo que se hace con el dinero. Le toca a Dios juzgar. Si un líder religioso toma el dinero y se lo gasta en cosas que le gustan a él, pues Dios le va a juzgar. Dios lo va a tratar y duramente. Entonces nos toca a nosotros ser generosos. Yo no pienso cuando damos nuestra ofrenda, no pienso, a ver, ¿en qué van a usar la ofrenda esto? ¿Qué van a hacer? ¿Van a realmente comprarle algo a los niños para el Día del Niño? ¿Realmente van a usarlo ahí? ¿O le van a estar pagando la cuota del auto a alguien? ¿O será que lo que yo doy servirá para ayudar a alguna persona que no tiene trabajo en la iglesia? ¿En qué lo van a usar? Yo no pienso eso. Yo solo doy. Y que Dios se encargue, porque es su dinero. Algunas veces tengo mucho y puedo dar mucho, otras veces he tenido poco y he tenido que dar menos, pero Dios usa tanto lo mucho como lo poco y ve mi corazón. No debemos dejar que Satanás inunde nuestra mente haciéndonos pensar que el dinero es para la iglesia en sí, para la gente,
No, es para Dios. Y la iglesia lo usa para llevar a otros a Dios. La iglesia lo usa para los misioneros, lo usa para alquilar el salón, lo usa para comprar algunas meriendas, lo usa para ayudar a los necesitados, lo usa para darle gloria a Dios. Y si la iglesia no le da gloria a Dios, como hoy no le estamos dando gloria a Dios, porque estamos en pecado y debemos arrepentirnos, Dios también va a tratar nuestro corazón egoísta. ¿Por qué es tan difícil dar entonces? Pues porque tenemos miedo. Pero en segundo lugar, es difícil dar, por favor, porque dejamos que la envidia y no el agradecimiento domine nuestros corazones. Cuando somos envidiosos, hermanos, somos competitivos. Tristemente, hemos aconsejado parejas a lo largo de nuestros años de cristianos en que compiten el uno con el otro. Es que yo soy más profesional que tú, o yo estudié una mejor carrera que tú, yo gano más que tú. Entonces yo soy él o la persona que maneja las finanzas en el hogar, pero no tú. Y el otro empieza a mirar y a sentir envidia. Y eso le impide dar. Somos competitivos cuando somos envidiosos. Somos celosos de las cosas que el otro tiene cuando somos envidiosos. Y al final terminamos amargados cuando andamos envidiosos. Y todo eso afecta a nuestro corazón y nos impide dar. Fíjese lo que dice Eclesiastés 4, versículo 4. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Hemos lidiado la envidia aquí en la iglesia en alguna oportunidad, la hemos lidiado. Hemos hablado acerca de eso porque hay hermanos que miran a algunos que tienen más y se ponen envidiosos. No, que este tiene más y yo no puedo y bla, 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 y bla, 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 y la envidia corroe el corazón. Y también esto es absurdo, dice Eclesiastés. Es correr tras el viento. Otras versiones dicen es escupir al viento. Imagínense escupirle al viento. Qué absurdo. Pero la envidia es así. Es como escupirle al viento. Es como correr tras el viento, correr tras de algo que no podemos alcanzar, que no sabemos dónde va a parar, que no sabemos de dónde viene realmente, ni dónde empieza, ni dónde termina. Es absurdo. Pero tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Y sabe, una aplicación para esto es alegrarnos cuando las personas triunfan en nuestra congregación. Cuando alguien ha terminado su carrera y salió exitoso de su carrera, algunos se alegran, pero otros se ponen a titubear. Ah, sí, mire, yo lo habría hecho mejor. O mi hijo podría estar ahí. Yo debería haber sido como él. Yo debería tener eso y no él, porque él o ella no se lo merecen. La envidia nos corroe, nos corrompe y es absurda entre hermanos. Hay un artículo que menciona un hombre hace mucho tiempo atrás. Dice, la envidia se está convirtiendo en un problema cada vez mayor en la sociedad moderna. Todo el mundo conoce la sensación, porque todos conocemos lo que es ser envidioso. Ninguno aquí puede decir, no, yo no sé lo que es ser envidioso, nunca lo he sentido. No, todos lo hemos sentido. Puede venir cuando un colega es alabado por el jefe. O cuando un vecino ha conseguido de forma inesperada reducir de peso. O conseguir una posesión material deseable. La felicidad experimentada por los demás es frecuentemente difícil de soportar por nosotros. Por fuera decimos, qué bien, qué alegría que te fue bien en el examen, qué rico, bien hecho, pero por dentro, miércoles, si yo estuviera en el lugar de este.
Ay, ¿por qué le tocan a algunos las mejores cosas y a nosotros las peores? La envidia corroe y corrompe el corazón y se expande como una gangrena y nos corrompe. Y puede estar en la iglesia. Proverbios 14, versículo 30 nos dice: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Corroe los huesos. Otra palabra que se utiliza para corroer es el cáncer. Es como un cáncer en los huesos. El corazón tranquilo, el que no está envidioso, el que está en paz con Dios, da vida al cuerpo, anda contento. Es como los niños que no se preocupan de lo que él tiene, de lo que el otro tiene. ¿Qué tiene un pantalón de marca? Ah, qué bien, es un pantalón, es azul. Qué bonito tu pantalón azul, no le importa si es Levi's, si es Wrangler, si es este otro, lo otro, si le costó 100 o 200 o 300, a los niños no les importa eso, a menos que los niños tengan el corazón corrompido por la envidia. Y muchas veces es responsabilidad de nosotros los padres que eso ocurra también, que andamos más preocupados por las cosas materiales que por lo espiritual. Pero son como los niños, tienen el corazón en paz. Sin embargo, los envidiosos podemos tener algo que corroe nuestros huesos. ¿Está conmigo, hermano? ¿Sí? ¿Está conmigo? Entonces es importante pensar en esto. La envidia nos impide ser generosos con Dios, el que nos ha dado todo. Esta mañana compartía con mis niños y mi esposa en el auto mientras veníamos de camino acá, y les preguntaba a ellos, ¿no?, ¿de qué cosas podemos agradecer a Dios? Y fíjese que cosas simples que ellos hablaban, ¿no? De que podemos tener vacaciones juntos, me decían. De que podemos ir a Chile en el auto. Claro, ellos no conducen 3.000 kilómetros para allá, 3.000 kilómetros para acá, pero bueno, pero están felices de que podemos ir. O de que tenemos comida, de que podemos, qué sé yo, hacer cosas juntos. Y yo les decía, yo soy agradecido porque tengo la oportunidad, o tuve la oportunidad esta mañana de abrir los ojos y verlos a todos ustedes, porque muchos otros hoy están muertos. Y mi hija me decía, wow, no había pensado en eso. Yo no había nunca pensado en eso. Pero es así. Hoy abriste los ojos por gracia de Dios, y otros los cerraron y no tienen tu oportunidad para ver a los que amas. Hay algunos llorando por las pérdidas, tú no. Gracias a Dios estás aquí hoy, pero no sabemos si mañana seguiremos. Así que debemos tener un corazón que agrade a Dios. El apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 11 al 12 nos dice: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Pablo había aprendido. ¿Sabe? Dios muchas veces a nosotros nos pone en situaciones para enseñarnos a vivir con mucho o con poco y ser agradecidos de ambas situaciones. Hoy tal vez algunos de los que estamos acá estamos pasando escasez. Y puede que nos pongamos mal con Dios porque podemos decir, pero Dios, soy tu hijo, soy cristiano, y estos otros no son cristianos y tienen más que yo. ¿Cómo es posible que los malvados tengan más? ¿Cómo es posible que los injustos sean exitosos? Y yo, que soy tu hijo, que me he negado todos estos años a los placeres del mundo, viva en escasez. Pues hay que aprender a vivir en lo poco y en lo mucho. Aprender a pasar hambre y a pasar saciedad. Solo que a veces esas cosas nos toman de improviso y empezamos a decir, pero Dios, pero Dios, pero Dios. Y vienen los otros y nos dicen, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que tanto confiabas, no? El que dice que te va a dar todo. ¿Dónde está tu pastor, ese que tanto te cuida? El que dice en la Biblia que te va a llevar a verdes pastos y aguas tranquilas. ¿Dónde está ahora?
Pero nosotros sabemos que sigue estando ahí. Aún en medio de la tormenta el Señor está ahí. Aun cuando no lo veamos, aun cuando nos cueste visualizarlo, Él está ahí. Pero nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender la lección. Así como Pablo la aprendió. Aprendió el secreto para estar contento, aun cuando no tenía lo suficiente. Así que no tiene que ver con tener algo, sino que tiene que ver con aprender a vivir contentos. Tiene que ver con el corazón. ¿Por qué nos cuesta dar? Fíjese en este principio, número 3. Porque dejamos que el amor al dinero reine en nuestro corazón. El amor al dinero reina en muchos de nuestros corazones. Entonces, no damos porque amamos más al dinero que todo lo demás. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 10 nos dice que el amor al dinero es la raíz de muchos males. Por codiciarlo, la palabra codiciar se traduce en la Nueva Traducción Viviente como intenso deseo por el dinero. Algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Así que debemos ser vigilantes. Si me descuido, hermanos, si me descuido y empiezo a pensar más en lo material que en lo espiritual, poco a poco el dinero empieza a ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Y aparta nuestra fe y nos hace caer de la fe. Nos lleva a lugares que nunca pensamos en los que podríamos estar. Así que el amor al dinero es más bien una actitud. ¿Cómo está nuestra actitud hacia las finanzas? El más pobre muchas veces tiende a ser más materialista que el que más tiene. Puedo tener poco y estar tan inconforme que deseo más y más y más. El problema es que cuando amamos el dinero, es difícil darlo. Porque ahí está nuestro corazón, en el amor al dinero. El amor al dinero es una actitud del corazón, hermanos. Dale. Nos encanta la seguridad que nos da el dinero, ¿no? Ay, tengo dinero, entonces puedo salir. Tengo dinero, me siento tranquilo porque tengo dinero. Nos encanta lo que podemos hacer con el dinero. Con el tiempo es difícil bajar el estándar de vida que nos da el dinero. Nos encanta el estatus que nos da el dinero, porque si usted tiene plata, va a tener muchos amigos seguramente. Haga la prueba, si usted tiene su billetera con mucho dinero y muestra ese dinero, seguramente muchos van a andar alrededor suyo. Oh, y vamos con Amado, vamos, porque tiene plata, Amado. Vamos. ¿Dónde va a ir Amado a almorzar? A los pollitos ahí, no sé qué. A jardín, por ahí. Y uno empieza, al jardín, pero el jardín de su casa. No, vamos con él. Otro que tiene plata por ahí, qué sé yo, no sé quién tiene plata, que yo estoy diciendo algo nomás. Pero a veces, no, este tiene pinta de tener plata. No. O muestra la billetera, a ver, ¿quién quiere ir a almorzar? Invita a 20 personas a almorzar. A la otra semana 40 van ahí. Y después toda la iglesia se la lleva. Pero se le acaba el dinero. ¿Y qué pasó con los 40? No le queda ni uno. Solo su familia muchas veces. Pero nos encanta el estatus. Debemos evaluarnos, hermanos. ¿Las prioridades del mundo están reemplazando las espirituales? ¿Aún estamos tan entusiasmados como al principio con el reino de Dios? ¿O el trabajo nuestro sustituye los frutos del Espíritu Santo en la vida de otros? ¿Todavía estamos tan animados con el reino de Dios que queremos ver más personas salvarse? Porque fíjese usted que con el dinero que nosotros ofrendamos, muchas personas han podido salvarse también en otros lugares.
Dale, por favor. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Esto es serio. Entonces, si yo amo el dinero, si amo las cosas del mundo más que a Dios, no tengo el amor de Dios en mi vida. Estoy hablando de Dios. Puede que algunos de nosotros hablemos de Dios, prediquemos, seamos tremendamente elocuentes en los mensajes que hacemos. Incluso podemos ser muy evangelísticos trayendo personas a nuestros grupos pequeños, estudiando la Biblia con gente, pero amamos lo material. Y dice, bueno, si amas al mundo, no tienes el amor de Dios. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino que del mundo. El mundo se acaba, dice la Escritura, con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ser generosos es voluntad de Dios, no del mundo. El mundo no es generoso, el mundo es egoísta. El mundo quiere para él. Y quiere atraernos a Él, y quiere consumirnos con las cosas que nos ofrece. Nos quiere dejar en bancarrota espiritual, pero Dios no. Dios quiere darnos más y más y más y más. Y hasta nos dio la vida eterna, nos dio el cielo y nos dio todo lo que nosotros ni siquiera merecemos. Porque es Dios. Por último, para terminar, dale por favor. Dale por favor. Hay una palabra que no se ve ahí. Nosotros hemos malinterpretado el Nuevo Testamento en cuanto al dinero. Nos hemos quedado tal vez con la idea de que el diezmo es solo para el Antiguo Testamento, porque en nuestra denominación religiosa generalmente no se habla del diezmo. Pero ¿sabe por qué no se habla del diezmo? Claro. Por una parte es porque entendemos que el diezmo es parte del Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, parte de la ley. Pero por otro lado no hablamos del diezmo porque no queremos parecernos a otras denominaciones religiosas. Tenemos miedo de que se nos compare con otras iglesias que piden dinero a los miembros. Tenemos miedo de que se nos compare con otros grupos religiosos que hablan del diezmo. Tenemos miedo de la gente y no tenemos temor a Dios. Es cierto que el diezmo no se menciona más que una vez probablemente en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla con los fariseos. Y es que en el Antiguo Testamento el diezmo era ley y la gente daba por ley. Si viviéramos en ese tiempo, deberíamos dar el 10% de todo lo que tenemos, y es más que el 10% muchas veces, porque se adjuntaban las ofrendas. Así que había más del 10%, probablemente un 30% de lo que la gente ganaba era lo que daban realmente en total. Así que daban por obligación. Estaban obligados, y los religiosos en ese tiempo daban hasta el 10% de las especias. Imagínense lo que era dar el 10% de un montón de orégano, de un montón de especias. ¿Cómo medían el polvo? No, este es el 10% que yo tengo que darle a Dios. Y Jesús les dice en el Nuevo Testamento, ustedes deben hacer lo mismo que hacían antes. Pero ¿sabe qué? Cuando el pueblo fue liberado de la ley, no se puso egoísta, sino que fue más generoso con Dios, porque dejó de dar por obligación y empezó a dar por gratitud. Y eso es nuestro corazón. Nuestro corazón no debe estar obligado a dar por ley. No debemos estar obligados nosotros a dar porque si no doy me van a reprender, porque si no doy me van a tratar en la iglesia, porque si no doy me van a cuestionar. No, debemos dar porque estamos agradecidos, porque somos generosos. Por favor. Dale nomás. Otra vez. Los cristianos en el Nuevo Testamento, ¿sabe cómo respondieron al término de la ley? Empezaron a vender sus casas. Empezaron a vender las cosas que tenían porque la iglesia necesitaba ayuda.
Así que vendieron posesiones, vendieron terrenos, vendieron lo que tenían y se los dieron a los apóstoles para que le ayudaran a los pobres. Y nadie pasaba necesidad. En la iglesia, la semana pasada hablamos de eso, así que no voy a entrar tan profundo. Pero los pobres fueron ayudados en la iglesia en el primer siglo. El evangelio se predicó en muchas partes. Los apóstoles fueron apoyados financieramente para que se concentraran en la oración y en el ministerio de la palabra. La iglesia prosperó. No debemos tener miedo a prosperar. La iglesia debe prosperar. La iglesia debe crecer. Pero debemos arrepentirnos antes para que estas cosas pasen. Por favor. Cuando la regla termina, el corazón se revela, hermanos. ¿Qué revela hoy nuestro corazón? ¿Qué revela nuestro corazón? ¿Revela que estamos completamente agradecidos con Dios? ¿O revela que nuestro corazón está tendiendo a ir a nuestro tesoro? Dale, no. Sigue, por favor. Vamos al resumen. Para terminar, no dejemos que el miedo gobierne nuestros corazones. Dejemos que la fe la gobierne. Si nos falta convicción, oremos, como les pedí la semana pasada. Si nos falta convicción, oremos, leamos las Escrituras, tengamos nuestra propia convicción, que nuestra convicción venga de la fe que tenemos en el Señor y en las Escrituras. Que no venga de lo que nos dicen los demás, que venga de lo que Dios nos dice. No dejemos que la envidia domine nuestros corazones porque nos impide dar. No dejemos que el amor al dinero reine en nuestros corazones. Dejemos que Cristo reine. Hagamos a un lado el materialismo. Y no malinterpretemos el Nuevo Testamento en cuanto al diezmo. Porque aparece. Solo que se libera el corazón para dar más. Y usted lo puede leer en 2 Corintios. Ahí puede ver cómo los cristianos más pobres eran los más generosos. Ore conmigo. Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Padre. Porque en muchos casos nuestro corazón se ha apartado de ti. Hemos dejado de tener el primer amor. Nos hemos enfriado, nos hemos entibiado. Nos hemos puesto miedosos, envidiosos. Nos hemos puesto cuidadosos de en qué invertimos porque tenemos miedo. Perdónanos por no tener nuestra confianza puesta en ti. Perdónanos porque te llamamos nuestro pastor, pero en la práctica no lo eres, Señor. Oramos para que nos des arrepentimiento. No un arrepentimiento de un día, un arrepentimiento para toda la vida. Ayúdanos a tener convicción en lo que dice la Escritura y no en nuestros pensamientos. Ayúdanos a ser generosos, no por lo que los demás hacen o dicen, sino que porque estamos agradecidos de ti. Trata nuestro corazón para que Él se vaya a ti y no a los tesoros que muchos